Bueno, bienvenidos nuevamente. Esta es la mañana de Nerdearla 101. Estamos en vivo en el Container B, sponsoreado por Grafana. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Mañana va a ser una jornada muy especial porque volvemos a la presencialidad. Sí, nos encontramos después de 3 años en Área 3, el mejor coworking de la ciudad de Buenos Aires, que es desde donde estamos transmitiendo ahora. Exactamente. Speakers de diferentes especialidades dentro de tecnología darán sus charlas en vivo y después de la exposición habrá una ronda de preguntas para que les puedan hacer sus consultas. Sí, también nuestros sponsors tendrán sus actividades súper interesantes que no se pueden perder, por lo que si recibieron su mail de confirmación, vengan porque va a estar buenísimo. Está agotado porque hay disponibilidad solamente para 300 personas, por cuestiones de protocolo. Pero si tenían lugar confirmado y al final se les complica o no pueden venir, por favor escríbanos a produccion@cisarmi.com, así alguien más tiene la oportunidad de venir en su lugar. Sí, y la presencialidad no es lo único que vamos a estrenar. Estamos súper felices porque mañana estrenamos por primera vez el track Testearla, me encantó el nombre, con contenido sobre testing y QA, obviamente, que es por donde mucha gente comienza su carrera de IT. Sí, tendremos diferentes charlas para que puedan entender o conocer las herramientas que se pueden utilizar para realizar esta disciplina. Y no solo hay charlas, en nuestro Job Market, al que pueden acceder entrando a ofertas laborales, acá en el menú de arriba, van a encontrar avisos de testing. Sí, por ejemplo, CrowdArt tiene una búsqueda para un tester para trabajar 100% remoto. Y además es ideal para nerds que les gusta estar en su casa, porque en realidad son remotos. Bueno, y Global Logic busca un QA. Así que muchísimas gracias por acompañarnos Global Logic y por esta y un montón de ofertas más. Sí, vayan a ver todas las que están disponibles, pues está buenísimo. ¿Y quién les dice que en unos días sean ustedes quienes estén estrenando trabajo nuevo? Misión cumplida, porque lo que más queremos en Nerdearla 101 es eso, que entre nerds nos conectemos, intercambiemos herramientas y habilidades y conocimiento. Sí, y que ustedes que nos están mirando adquieran nuevos conocimientos para su crecimiento profesional. Por eso habrá Nerdearla para rato, porque nos encanta compartir lo que conocemos y sabemos. Bueno, pero así como hay gente muy copada que hace cosas piolas, como Cisarmi y para la comunidad, hay gente que no está muy bien intencionada en la tecnología, en la informática. En informática hay que saber identificar las vulnerabilidades del sistema y cosas que comprometan la seguridad y cuando produzcan un ataque. Sí, así que seguimos en el Container B con las charlas sobre aplicaciones web, problemas comunes de seguridad, por Alejandro Parodi. Hola a todos, yo soy Alejandro Parodi, cofundador y director de Offensive Security en Hackmetrics. Mi background viene de ser consultor de seguridad, penetration tester y researchers en los últimos 10 años. Me he dedicado también al desarrollo de software. Básicamente siempre me ha gustado romper cosas por diversión y eventualmente pude comenzar a trabajar de esto. Lo primero que hay que entender para empezar a pensar sobre la seguridad informática es entender cómo luce una aplicación moderna, ¿no? Una aplicación moderna hoy en día consta de diferentes partes, ¿no? Bases de datos, sistemas internos nuestros de una empresa, pueden estar en diferentes clouds, ¿no? En Azure, Google Cloud Policy, AWS, etcétera. Podemos tener sistemas también distribuidos en nuestros diferentes clientes. Y cada uno de estos sistemas trabajando en conjunto incrementa la posibilidad de que podamos tener una brecha de seguridad. La idea de esta charla es poder revisar las vulnerabilidades más comunes que puedan llegar a suceder en este tipo de entornos. Bien. Primero que nada, siempre me preguntan, bueno, Ale, está bien, buenísimo lo que me comentás, pero ¿dónde inicio, no? Nosotros siempre recomendamos iniciar o empezar a estudiar en el proyecto OWASP. El proyecto OWASP es open source y está mantenido por la comunidad y organizaciones detrás, obviamente, del proyecto. En el proyecto OWASP pueden encontrar documentación sobre las diferentes vulnerabilidades que existen, cómo se ven en el código, cómo se explotan, por qué suceden. Y al mismo tiempo, el OWASP Top 10 cada 3 años larga un conjunto, perdón, la comunidad OWASP cada 3 años larga el OWASP Top 10, que es una categorización de las vulnerabilidades más explotadas en los últimos 3 años. Bien.
La idea es poder repasar cada una de estas vulnerabilidades o ciertas categorías del OWASP Top 10 por medio de experiencias reales de nosotros como Hackmetrics. Para esto vamos a dar casos de explotación de estas vulnerabilidades que han ido sucediendo con diferentes clientes en nuestro proceso como empresa. Bien. Primero que nada vamos a analizar el caso de una empresa de Santiago de Chile, un e-commerce con más de 700 tiendas físicas que todas operaban a través de, obviamente, una página web. Primero que nada detectamos una vulnerabilidad que nos permitió hacer robo de información cross-company. Para esto hay un poco entender qué es lo que sucedió. Nosotros detectamos una vulnerabilidad de SQL Injection que nos permitió modificar el comportamiento de la página web y de esta forma robar credenciales e información confidencial de las compañías, ¿no? Para entender un poco cómo funciona un SQL Injection, podemos ver el siguiente ejemplo muy sencillo, donde en la línea 16 se instancia un API, ¿no? Donde nosotros, un endpoint donde nosotros podemos autenticar a un usuario, y luego podemos ver que en la línea 20 se utilizan propiedades de este endpoint para poder concatenar de forma insegura una sentencia SQL que luego es ejecutada en la línea 22. Esto nos permite manipular la sentencia en la línea 20 y de esta forma modificar el comportamiento para el cual fue pensado originalmente la aplicación. Bien, para explotar la vulnerabilidad, primero hay que entender un poco el contexto sobre el cual nosotros estábamos trabajando. En este caso, la empresa que nosotros estábamos testeando trabajaba con dos proveedores de servicios, ¿no? Un procesador de información, que era quien le brindaba la información al frontend de JSON, ¿no? Para poder consumir la información. Pero por detrás existe un ERP del estilo SaaS que utilizaban diferentes empresas para obviamente gestionar sus productos. Este cliente nos había solicitado a nosotros que probáramos testear el supply chain, la cadena de proveedores, y en este caso empezamos a testear desde el lado del ERP. Bien, entendiendo esto, listando los productos con un usuario de mínimos privilegios dentro del ERP, pudimos notar la siguiente sentencia HTTP, ¿verdad? Donde existía el parámetro limit, bajo nuestra experiencia haciendo una aplicación en PHP, teniendo el parámetro limit, probablemente indicaba que este parámetro podría estar siendo utilizado en una sentencia SQL para poder, por ejemplo, paginar una página. Entonces lo que nosotros hicimos fue inyectar un payload tratando de generar un error dentro del engine de base de datos y hacer que la aplicación nos devolviera información confidencial de la aplicación. En este caso, podemos ver que se genera el error correctamente y nosotros podemos obtener que la base de datos corre con privilegios de root y al mismo tiempo la IP interna sobre el cual esta engine de base de datos está ejecutándose. También podemos ver que se trata de un servidor Ubuntu que corre un Apache 247, etcétera, etcétera. Bien, lo interesante de todo esto es que al correr con privilegios de root el engine de base de datos, en este caso MySQL, nosotros pudimos no solamente acceder a la base de datos de nuestros clientes, sino a la base de datos de diferentes clientes que utilizaban o contrataban este proveedor de servicio del ERP, ¿no? Lo divertido es que no solamente podíamos acceder a las tablas, como por ejemplo cupones de descuento, o los procesamientos de pago, información de delivery de los productos, etcétera, sino que dentro de estas bases de datos existía una tabla que se llama API Authentication, que contenía los API Key y los API Secret para poder hablar con los endpoints administrativos con roles administrativos, ¿no? Lo que nos permite básicamente crear usuarios administrativos en cada una de las aplicaciones y de esta forma poder hacer espionaje corporativo, ¿no? Cuáles son los precios de los productos que está utilizando, cuáles son los descuentos, cuáles son las campañas que se vienen, o simplemente, por ejemplo, hacer una campaña de ataque contra todos nuestros potenciales competidores, que es lo que podría pasar en una explotación abusiva de este tipo de vulnerabilidades. Bien. Lo importante es también cómo corregir estas vulnerabilidades. En este caso vamos a ver tres posibles soluciones. La primera es parametrizar los campos que se utilizan al momento de hacer una sentencia SQL. De esta forma nosotros delegamos los permisos de cómo se van a concatenar las variables que nosotros estamos tomando contra el engine de base de datos. De esta forma nosotros delegamos esa responsabilidad al gestor de base de datos y no cometemos el error de cometer una mala concatenación que pueda llegar a ser abusada para explotar esta vulnerabilidad. Bien. Obviamente una segunda solución más recomendada, si nosotros somos los generadores del código fuente que nosotros estamos trabajando, sería implementar un ORM
y de esta forma mapear las tablas de la base de datos a objetos y de esta forma solucionar las vulnerabilidades. Un hotfix muy rápido sería escapear también estos parámetros y de esta forma evitar que se puedan utilizar símbolos extraños para poder abusar de la sentencia SQL. Bien. Por otro lado, vamos a ver una vulnerabilidad en un importante e-commerce de Latinoamérica, donde básicamente nosotros logramos obtener control completo sobre el sistema de pagos de esta compañía. Bien. Para entender cómo funciona esta compañía o cómo funciona la vulnerabilidad que nosotros detectamos, hay que entender un poquito el contexto, ¿no? Esta compañía tenía un sistema de pago a través de códigos de barra, donde básicamente cada uno de estos códigos de barras pertenecía a un customer, a una tienda, y tenía un identificador propio. La aplicación tenía un error al momento de validar la autorización de qué usuario podía escribir sobre qué código de barra, ¿no? Permitiéndonos a nosotros iterar sobre los identificadores y poder escribir precios o costos sobre códigos de barra que no pertenecían a nosotros y que pertenecían a otros clientes, ¿no? De esta forma podemos tomar control sobre la pasarela de pago y comprar productos a bajo costo. Bien, ¿cómo se ve un Insecure Direct Object Reference en código? Acá vamos a ver un ejemplo en Ruby on Rails, donde podemos ver en la línea 2 un before action que autentica a un usuario, pero luego podemos ver que en el resto del código no hay ningún tipo de validación sobre el rol o la autorización que tiene un usuario autenticado sobre el código. ¿Qué quiere decir esto? Que esta aplicación no sabe distinguir entre usuario 1, usuario 2 o administrador usuario 1. Esto quiere decir que un usuario de bajos privilegios autenticado puede acceder a funcionalidades o a escribir información sobre elementos que corresponden a otros usuarios. En este caso, otras tiendas del comercio. Bien. Para explotar esta vulnerabilidad, nosotros detectamos que al momento de escribir un código de barra se generaba la siguiente solicitud HTTP, donde nosotros podíamos enviar el monto que nosotros queríamos grabar sobre este código de barra y el identificador del código de barra como tal. Lo que hicimos fue crear dos cuentas y básicamente al momento de escribir el código de barra con el usuario A, lo que hicimos fue colocar el identificador de la cuenta o de la tienda B, ¿no? De esta forma logramos que un usuario pudiera escribir sobre el código de barra de otra tienda y como pudimos ver, podemos pagar. Y no solamente eso, sino que el dinero que nosotros estábamos pagando se depositaba en nuestra propia cuenta, salvo el fee, obviamente, de la empresa donde encontramos esta vulnerabilidad. Que esto es muy interesante, ¿por qué? Porque podríamos, por ejemplo, ir a Burger King y comprar una hamburguesa a 500 pesos, setearle el valor real de 500 pesos, pero que el dinero ese se deposite a nuestra cuenta. Entonces estaríamos comprando productos solamente al precio del fee que nos cobra la empresa. Bien. ¿Cómo se corrige esta vulnerabilidad? Bueno, lo primero que se puede recomendar es no utilizar parámetros manipulables por el usuario al momento de hacer escritura sobre objetos en base de datos, ¿no? En caso de estar utilizando una aplicación basada en sesiones, como puede ser Ruby on Rails, se recomienda no confiar en el input del usuario, utilizar el current user para poder identificarlo, o un identificador dentro del código JWT que está correctamente firmado en base a su clave privada, no se puede manipular. O, además de esto, lo que se podría hacer o lo que se debe hacer es validar los permisos o los roles que tiene un usuario y la autorización para poder escribir solamente en aquellos componentes que le pertenezcan, ¿no? De esta forma, por más que nosotros podamos llegar a iterar sobre estos identificadores, debiésemos no poder escribir si no pertenecen a nuestros registros. En el caso de ser un administrador, obviamente debemos validar que tenga roles de administración para poder escribir sobre diferentes objetos, y no solamente esto, sino que esos permisos de administrador pertenezcan al tenant donde este usuario administrador tiene ese rol. Porque si no, un usuario administrador del tenant A podría modificar información del tenant B, porque nos estaría validándose que estuviera autenticado, que el rol sea administrador, pero no de qué tenant. Entonces podría este ataque suceder también cross-tenant. Bien. Vamos a ver otro caso, un e-commerce muy grande también de Chile, concentrado en México, que fue adquirido por una empresa muy grande francesa. Básicamente detectamos una vulnerabilidad de ejecución de código remota. Básicamente esto sucedió a través de la concatenación de diferentes vulnerabilidades, pero antes de eso vamos a explicar un poco qué es un Remote Code Execution y los diferentes tipos de Remote Code Execution que existen. Primero que nada vamos a ver el ejemplo más sencillo. Esto pasaba en los routers viejos, básicamente entra dentro de la categoría inyección, es muy similar a un SQL injection, lo diferente es que el contexto donde nosotros estamos inyectando
la data manipulada es dentro de una función que ejecuta comandos en el sistema. Entonces, nosotros podemos manipular el string que se va a ejecutar dentro de, por ejemplo, en este caso, la función system, y de esta forma poder manipular la aplicación para que ejecute comandos que nosotros le enviamos como un atacante. Bien. Otro ejemplo de Remote Code Execution serían las serializaciones, ¿no? Antes de que existieran aplicaciones que se comunicaran por JSON o XML, básicamente las aplicaciones se comunicaban a través de objetos serializados. Un objeto serializado no es más que una representación hexadecimal o de los opcodes hexadecimales que se encuentra en la memoria RAM. Por ejemplo, una aplicación en Java, un objeto del tipo string, luciría serializado de la siguiente forma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como esta información no la podemos transmitir a través de solicitudes HTTP, porque es un protocolo de texto plano, lo que debemos hacer es cifrar esta información. Por ejemplo, a base 64, de esta forma no tenemos errores en potenciales opcode como 00 o 0A que pueden romper una comunicación en texto plano. Básicamente hay que entender un poco cómo es el proceso de la serialización y la deserialización para poder entender por qué sucede un RC. Veamos este ejemplo, ¿no? Tenemos una aplicación que envía un objeto serializado a un backend. El backend recibe este objeto deserializado, lo descifra, y al deserializarlo, básicamente instancia un objeto clon de lo que le envió a la otra aplicación en memoria. Y todos sabemos, todos aquellos que somos programadores, sabemos que cuando se instancia un objeto en memoria, se llama subconstructor. Y cuando se llama subconstructor, siempre se puede llegar a ejecutar algún tipo de función de setup que sete, valga la redundancia, los valores de inicio de ese objeto. ¿Qué es lo interesante de todo esto, ¿no? Entendiendo esto, vamos a ver el siguiente ejemplo escrito en Flask, en Python, donde se encuentra una vulnerabilidad del tipo de serialización. En este caso, en la línea 15 nosotros tenemos un endpoint que básicamente toma una petición HTTP get, ¿no? Toma la variable o el parámetro username, lo decodea de base 64 para obtener el opcode real, ¿no? El string de memoria de la RAM, el hexadecimal, y luego lo deserializa utilizando la librería Pickle, que sirve para serializar y deserializar objetos en Python. De esta forma creó un objeto que luego podemos ver en la línea 22, que este objeto se utiliza un parámetro de este objeto, o una propiedad de este objeto, para generar una sentencia SQL que podría llegar a convertirse en una SQL injection. Pero lo importante acá es que en la línea 18, cuando nosotros deserializamos este usuario, un objeto se instancia en memoria y se llama subconstructor. Y ese es el punto específico donde nosotros podemos abusar una serialización. ¿Cómo se explota esta vulnerabilidad? Bueno, en este caso, Python nos brinda la función reduce que nos permite ocultar un objeto dentro de otro objeto. De esta forma nosotros podemos crear un objeto del tipo user, que es el esperado por la aplicación, pero internamente invocar un objeto, por ejemplo, del tipo OSSystem, que es un objeto que al momento de instanciarse ejecuta comandos en el servidor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es instanciar un objeto del tipo OSSystem, que al momento de llamar a su constructor ejecute comandos maliciosos que nosotros enviamos, lo vamos a ocultar dentro de un objeto del tipo user, lo vamos a serializar, a encodiar en base 64 en la línea 16, lo vamos a serializar con Pickle y eso lo vamos a mandar al servidor, ¿no? Del otro lado, el servidor, si nosotros revisamos los logs, va a recibir un string en base 64 que la va a decodiar, va a agarrar el opcode del objeto, lo va a deserializar, va a instanciarlo en memoria, y en el momento de instanciar en memoria va a ejecutar los comandos maliciosos que nosotros enviamos. En este caso, nosotros enviamos unos comandos que nos generan una reversión y nos permiten tomar acceso remoto sobre el servidor y poder ejecutar comandos. Bien. Vamos a ver el caso un poco más realista, ¿no? Cómo hoy en día se explotan o se logra RCE sobre diferentes servidores. En este caso se concatenan diferentes vulnerabilidades para crear una cadena de explotación que nos permitan crear diferentes primitivas de escritura, de lectura o de ejecución, ¿no? En este caso vamos a ver cómo nosotros concatenamos en una aplicación 3 vulnerabilidades de riesgo alto o medio, en conjunto con una information disclosure de riesgo bajo, para poder tomar control sobre un servidor, ¿no? Bien. Para esto vamos a ver cada una de estas vulnerabilidades. Lo primero que detectamos era, nosotros estamos trabajando sobre una aplicación desarrollada en JSP, donde un usuario anónimo podía cargar archivos. Un usuario, de bajos privilegios podía cargar archivos. Acá podemos ver el código JWT que identifica al usuario.
Acá lo que detectamos es que el front validaba las extensiones de los archivos que nosotros queríamos subir, pero el backend no. Entonces podíamos hacer una solicitud HTTP directamente a los endpoints del backend que se encargaban de la carga de archivos, y de esta forma subir archivos JSP maliciosos. Buenísimo eso. Ahora, lo malo era que se estaban cargando en una ruta que no era la del webroot, entonces no existía una forma de cómo poder ejecutarla. Podíamos subir archivos con cualquier tipo de extensión, pero no los podíamos ejecutar. Bien. Por otro lado, detectamos a través de un error de la aplicación, un permission disclosure, que nos devolvía la ruta donde se estaba ejecutando el webroot. En este caso, al ser una aplicación en JSP, se corría a través de un servicio Glassfish y en la siguiente línea se cargaba la aplicación que luego se ejecutaba. Entendiendo esto, nosotros también logramos explotar una vulnerabilidad de Directory Transversal que nos permitió salirnos o escaparnos de la ruta del sandbox cuando se estaban cargando el archivo, ¿no? Ejemplifiquemos, se estaba cargando en /tmp en Linux, entonces no lo podíamos ejecutar. Un Directory Transversal no es más que hacer .. para poder salir al root, concatenar la dirección, el path del webroot, y de esta forma poder escribir. Lo que hicimos nosotros fue, en este caso, volver hacia la ruta raíz, .. concatenar la ruta donde la aplicación se estaba corriendo, en este caso opt, glassfish, etcétera, etcétera, y subir nuestro archivo JSP dentro de una carpeta que tuviera privilegios de escritura, en este caso, por ejemplo, la carpeta de imágenes. De esta forma nosotros logramos escaparnos del sandbox y escribir un archivo malicioso dentro de una ruta del servidor donde nosotros la podíamos ejecutar a través de una solicitud HTTP, ¿no? www.victima.com/imágenes/shell.jsp. Bien, pero ¿qué sucedía? Cuando nosotros íbamos a buscar este archivo, no existía, y había un link a un bucket S3. Entonces, como no logramos explotarlo, porque esto hubiera sido un RC, tuvimos que volver a un paso anterior, empezar a analizar la aplicación. De esta forma, nosotros entendimos que básicamente el flujo de la aplicación lo que hacía era agarrar una aplicación web, enviar el archivo a un backend, este backend almacenaba el archivo, mientras a través de un worker o una tarea en segundo plano, la cargaba a un bucket S3. Cuando el archivo se cargaba a un bucket S3, recibía un callback de que ya estaba listo en el bucket S3 para que se eliminara el archivo del servidor. Entonces, ¿qué pasaba? Esto sucedía en unos milisegundos, 3-4 milisegundos. Solo subíamos el archivo al servidor, el servidor lo enviaba a un bucket S3 y lo eliminaba del servidor. Entonces no lo podíamos ejecutar. ¿Pero qué pasa? Entre que el archivo existe en el servidor y se carga en el bucket S3, existe un delta de tiempo de unos milisegundos, ¿no? 4 o 5 milisegundos entre que el archivo se carga al bucket S3 y el bucket S3 le informa al servidor, listo, ya tengo el archivo. Siempre que existe un delta time, existe una condición de race condition. El race condition lo que quiere decir es que si nosotros somos lo suficientemente rápidos para poder ejecutar el archivo antes de que se elimine del servidor, antes de que el bucket S3 tire el callback y diga, ya lo cargué con éxito, elimínalo. Si esto tarda 4 milisegundos, si nosotros logramos ejecutar el archivo en 3 milisegundos, más rápido que este proceso, nosotros podemos instanciar un objeto en memoria, y por más que el archivo deje de existir en el servidor, nosotros lograr ejecutar comandos sobre el sistema. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Unimos estas tres vulnerabilidades junto con el Information Disclosure en un script para poder automatizarlo, porque obviamente con la mano era imposible ser lo suficientemente rápido para poder ejecutar este archivo. Entonces, tuvimos que crear un exploit. Un exploit no es más que un código malicioso pensado para explotar el código de una aplicación, ¿no? Acá se puede ver un poco la estructura del script que nosotros armamos. Básicamente lo que hacía era, primero que nada, levantar un set de threads, 100 threads, tratando de contactar al archivo en la ruta que nosotros íbamos a subirlo, antes siquiera de que nosotros lo subiéramos, en un loop, ¿no? Constantemente estar enviando solicitudes HTTP, 100 threads, ¿no? Como si fueran 100 computadoras. Una vez que teníamos esos threads constantemente tratando de contactar al archivo, nosotros automatizamos la explotación de la vulnerabilidad, o este conjunto de vulnerabilidades, logrando que se cargara el archivo en una ruta ejecutable, y que uno de los threads lo ejecutara antes de que se terminara de cargar dentro del bucket S3. Supongamos, alguno de nuestros threads lo golpea en el milisegundo 0.3 y se termina de cargar en el bucket en el 0.5. Entonces, cuando se elimina el archivo, nosotros ya instanciamos un objeto en memoria que nos envía una reverse shell para poder tomar control. ¿Cómo se ve esto? Bueno, obviamente se ve como a continuación. Nosotros recibimos una conexión inversa de un servidor y nosotros ya podemos ejecutar comandos, leer archivos confidenciales, listar variables de entorno, etcétera, etcétera. Bien.
¿Cómo se corrige esta vulnerabilidad? Bueno, como bien dijimos, es una cadena de explotación. Esto quiere decir que, corrigiendo algunos de los eslabones de esta cadena, la explotación no hubiera sido posible. Por ejemplo, si hubiéramos evitado el arbitraje file upload y hubiéramos validado correctamente el lado del backend, que los archivos que se pudieran subir solamente fueran PDF, nunca hubiéramos podido subir un archivo ejecutable. Por otro lado, si hubiéramos corregido el directory transversa del punto barra, tampoco hubiéramos podido explotar esta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nunca hubiéramos podido salir del sandbox, ¿no? Podríamos haber cargado cualquier tipo de archivo ejecutable, pero nunca lo hubiéramos podido invocar desde una solicitud HTTP, no lo hubiéramos podido ejecutar. Por otro lado, si hubiéramos corregido el race condition y a lograr que nuestra aplicación cargara desde el front el archivo directamente en un bucket S3 por medio de alguna librería JavaScript, dejando al servidor fileless, no podríamos obviamente nunca haber ejecutado ningún tipo de archivo porque ningún archivo pasaría por el servidor. Bien. Entendiendo esto, que son algunas de las vulnerabilidades que entran dentro de las categorías de LOAS que vimos al inicio, yo les puedo dejar algunas recomendaciones generales para que tengan en cuenta al momento de desarrollar aplicaciones, ¿no? Primero que nada, siempre es importante verificar la autorización y la autenticación que tiene un usuario sobre una plataforma. ¿Por qué? Queremos evitar Broken Access Control. ¿Qué quiere decir esto? Que no existan endpoints que se puedan ejecutar sin algún tipo de autenticación o sin un rol, ¿no? A menos que obviamente la aplicación así lo requiera. Por otro lado, validar correctamente los roles, que ningún usuario de bajos privilegios pueda ejecutar funciones sobre un administrador o que un usuario con su propia sesión no pueda acceder a información de otros usuarios dentro de su mismo rol. Por otro lado, nunca tenemos que confiar en el input del usuario, siempre tenemos que tratar de sanitizar los inputs de los usuarios, de esta forma podemos evitar ataques de cross-site scripting, de SQL injection, de serialización, perdón. Por otro lado, tenemos que tratar de no utilizar consultas SQL en texto plano, siempre tratar de utilizar un ORM, y en el caso de que la sentencia SQL sea lo suficientemente compleja para poder tener que utilizar una sentencia en texto plano, siempre utilizar parametric queries. Por otro lado, nosotros también recomendamos no utilizar cifrados custom, ¿no? Generalmente la matemática y la criptografía es bastante difícil y solemos ver que cada empresa que utiliza un cifrado custom en general está roto, está mal implementado o tiene funciones dentro del código que permitan cifrar y descifrar. Bien. Por otro lado, también recomendamos evitar desarrollar sistemas de impersonificación. ¿Qué es esto, no? Por ejemplo, que un usuario pueda acceder a la sesión de un administrador a través de funcionalidades de la aplicación. ¿Por qué? Porque si bien es un feature, ¿no? Si un atacante logra ejecutar esta funcionalidad a través de cualquier tipo de vulnerabilidad, nosotros mismos como desarrolladores le estamos dando la herramienta para que genere una escalación de privilegios dentro de nuestra aplicación. Algo también que es importante es que desactivar el modo de debug. ¿Qué quiere decir esto? Que los entornos productivos no tienen que revelar información de debugging, eso lo necesitamos para los entornos de desarrollo. Por otro lado, tenemos que evitar exponer los ambientes de desarrollo y de staging a producción, a internet, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando tratando de atacar una aplicación productiva, no encuentro información sobre cómo funcionan las tecnologías que tiene o cómo trabaja, yo lo que voy a tratar de hacer es lo mismo que hace cualquier desarrollador. Buscar los ambientes de desarrollo para poder acceder a la documentación, para entender qué es lo que está sucediendo en la aplicación, porque voy a tener stack trace en los métodos de debug activados. Entonces yo voy a poder tratar de interactuar con la plataforma, entender cómo funciona y luego aplicar todo ese conocimiento en atacar la aplicación productiva. Y obviamente también es súper importante tener segregados los secretos de estos ambientes, porque si no, un atacante puede acceder a un ambiente de desarrollo y utilizar los mismos secretos para poder pivotear dentro de la infraestructura productiva, staging, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, me despido. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo, acceder a nuestra página web o buscarme en Twitter. Buenas, buenas. Estamos en vivo en Nerdearla 101 en el Container B y recién terminamos de ver la charla Aplicaciones Web, Problemas Comunes de Seguridad y tenemos a su speaker, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo muy bien por acá? Bueno, nos alegramos mucho.
Y muchas gracias, por favor, por tu charla. Buenísima, muy interesante. Y nada, hay un montón de preguntas, así que si querés vamos directo porque las papas queman. Vale, sí, así aprovechamos el tiempo. Dale. Che, bueno, la primera pregunta de Ariel Jacob es, Alejandro, ¿estás utilizando WASP 2017 y no 2021 por algún motivo? ¿Nos puedes contar? No, realmente, a ver, generalmente se han agregado nuevas categorías y se han desplazado algunas, pero generalmente se mantiene en la estructura, ¿no? Podemos ver, no sé, se ha ingresado o se han movido, por ejemplo, Broken Access Control en primer lugar. Esto debido a cómo también las tecnologías de desarrollo van variando, ¿no? Por ejemplo, ahora es más común ver tipo Broken Access Control que inyecciones por el tema de los microservicios, por autenticación en JWT, sistemas centralizados de autenticación. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos de autorización pasan a ser mucho más complejos de estar implementados en toda la arquitectura de un sistema. Entonces, claro, se va regulando y se mantienen. Se han agregado pocas características nuevas, no sé, como problemas de autenticación, ¿no? Esto siempre estuvo, antes siempre se testeaba, ¿no? El OWASP Top 10 generalmente te da una base, varía poco año a año, y es como la base realmente de todo lo que nosotros testeamos. No es lo único, ¿no? Sino que vamos un poco más allá y generalmente todas estas cosas que ahora recién aparecen en el 2021, nosotros ya las veníamos probando desde mucho antes. Claro. Bueno, Jorge Abreu pregunta, ¿por qué crees que SQL Injection sigue siendo, viste, uno de los que siempre está? Bien, a ver, lo que pasa es que hay que entender que si bien un ORM hoy, cuando nosotros desarrollamos una nueva aplicación, bueno, nos puede ayudar un montón, hay que entender que en el mundo existe habiendo muchísimas aplicaciones desarrolladas hace miles de años que nosotros tenemos que mantener, ¿no? Muchas veces también un ORM se queda pequeño porque tenemos que hacer sentencias de SQL lo suficientemente complejas, no sé, en una empresa grande que tenés que capturar información de múltiples bases de datos, también puede generar eso, que ORM se quede chico, sea muy complejo para sacar un feature en un sprint de desarrollo y justo en esa funcionalidad tuviste que usar SQL y bueno, existe una inyección de SQL ahí, ¿no? También existen vulnerabilidades, ¿no? Del tipo Zero Day, donde podés llegar a detectar un bypass dentro de la misma arquitectura del ORM. Entonces, siempre que nosotros trabajemos con data que se selecciona de la base de datos, probablemente siempre haya un punto de inyección y va a seguir pasando. Buenísimo, gracias. Y la última pregunta. ¿Qué recomendás aprender de Python en específico para Pentesting y Blue Team? Bueno, creo que la parte de threads en Python siempre ha sido un problema y creo que es súper útil. Creo que la parte de automatizar procesos, ¿no? Python nos ayuda muchísimo a automatizar procesos. A ver, cualquier lenguaje de programación nos va a ayudar más allá del lenguaje de programación. Utilizamos Python generalmente la gente de seguridad informática porque es un lenguaje que es sencillo en el desarrollo de su sintaxis y nos permite concentrarnos en el problema que vamos a solucionar y no tanto en la sintaxis, ¿no? Si lo analizamos contra CS++, donde obviamente tenemos mayor velocidad, pero tenés 700 millones de problemas diferentes y para hacer un software que resuelva, que en Python lo resuelves en 5 líneas de código, en CS++ te hasta 50, ¿no? Sí. Entonces, eso es realmente lo que nos ayuda a Python a nosotros, más que como Python en particular, ¿no? Siempre que vos sepas programar un lenguaje te va a ayudar a automatizar partes de tu proceso. Más allá en la parte de discovery, sino en la explotación, en el desarrollo del exploit. Porque la parte de la investigación, de lo que tenés que hacer, lo que tenés que entender, cómo lo vas a explotar, cómo, no sé, la memoria se va a mover para acá y para allá, primero lo vas a hacer de una forma manual y luego lo vas a tener que automatizar. Buenísimo. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero como siempre es un tema súper interesante. Así que te agradecemos un montón por tu charla, buenísima. Y bueno, y vos quedate conectado a Nerdearla 101, que recién arranca y tenemos mucho más. Eso, buenísimo chicos, gracias. Bueno, muy bueno lo que hacen. Genio. Y nada, si están ahí, entren al Slack, al Discord y sigan tirando data porque hay mucho. Vamos a nerdear, vamos a nerdear, vamos a nerdearla. Vamos a nerdear.